Aquí tenemos las otras características, viene a ser mi ganancia, miren, antes de ensamble, bien liso, pero acá está medio rugoso. Porque, naturalmente aquí la ganancia mejoró. Y mejoró justamente porque hay una estructura ahí cercana. Bien, entonces, tenemos aquí la razón axial, que también, por decirlo de una forma, empeora. Tengo en 3 antes del ensamble y después del ensamble sube un poquito, pero se mantiene en el margen de polaridad, porque miren, acá tenemos puntos que están por debajo. Miren, este lado de acá mejora. Esto me permite el favor. Bueno, como conclusión, pues en las últimas décadas hay una gran investigación por lo que es los cruzados, en la polarización circular, se están utilizando los antenas microstrip, es un gran desafío y estas permiten diferentes o importantes habilidades para mejorar el ancho de banda. Antes de terminar, hablamos de un punto específico, la Tierra. Tenemos la Tierra y nosotros, la Tierra tiene capas. Tiene la troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera, bueno, y entre ellos tiene la magnetosfera. Una de las preguntas fue el anticiclón del Pacífico, la anomalía del Atlántico Sur. La anomalía del Atlántico Sur. Es importante. Los satélites, por lo general, tenemos órbitas, lo que es Leo, Medio y Geo. El PeruSat, por ejemplo, está en órbita Leo, nuevamente 500 kilómetros, igual que un PeruSat. Esa es digamos, la órbita que se contrató en ese entonces con Airbus. Bien. Ahora, los PeruSat básicamente están en órbita Leo, órbita baja, ¿no? Air Orbit, órbita baja. Ahora, ¿qué sucede? Que todos los satélites están por debajo de una capa. Nosotros, por la Tierra, debido a la estructura, bueno, saben que se tiene la corteza, el manto, el núcleo externo, el núcleo interno y el núcleo. Sabemos que el núcleo externo es líquido, tiene fierro a altas temperaturas, y debido a la rotación y al efecto Coriolis de la rotación de la Tierra, se generan campos magnéticos bastante pequeños, pero como existen muchas cargas, genera un campo bastante grande, que le vamos a llamar nosotros el campo magnético de la Tierra. Y el campo magnético de la Tierra forma una capa llamada la magnetosfera. La magnetosfera justamente es la que nos protege del Sol. Y el Sol te protege de los rayos solares, de las tormentas solares, las eyecciones de masa coronaria, fluctuaciones solares, entre otros. Entonces, ¿qué sucede? Todo este viento solar viene, choca con la estructura, en este caso con la magnetosfera, y parte de ella rompe estos anillos y los eleva. Y ustedes van a encontrar de esta forma, empiezan a observar una especie de araña. Y esto le llaman anillos de Van Allen. Los anillos de Van Allen. Entonces, esta estructura es la que nos protege a nosotros de lo que viene a ser las tormentas solares. Y todos los satélites están por debajo. Inclusive la estación espacial está a 400 kilómetros. Porque si estuviera por fuera, aunque hay unos satélites que he leído que están fuera de esto, no puedo dar mayor información porque no lo he leído, pero la mayor parte de todos los satélites están por debajo de la magnetosfera, porque necesitan protegerse. Sin embargo, hay algo que es la anomalía del Atlántico Sur. Es una zona donde está debilitado esta parte de la magnetosfera que nos protege. Y como está debilitada, parte de ese viento solar atraviesa. Y esto va a dañar todas las estructuras de lo que vienen a ser los satélites. Existen dos formas, dos mecanismos. Uno, o desvías esa zona, y dos, apagas todo tu sistema cuando lo atraviesas. Esas son las dos funciones. Pero aquí nosotros hablamos de dos cosas. Hasta la primera capa, nosotros hablamos de lo que viene de clima, o luego un colega anterior. Y cuando pasamos por encima de la ionosfera y hablamos de clima espacial, son dos puntos diferentes, hay que diferenciar. Y bueno, entonces, esto es lo que es el clima espacial, muy importante ya hoy en día, justamente, ¿por qué? Porque las eyecciones de masa coronaria o lo que viene a ser las tormentas solares, que está usando lo que es el Machine Learning para predecirlas de diferentes modos. Por ejemplo, los mecanismos de antenas DLF que estudian lo que o tratan de predecir con su data las tormentas solares. Estas tormentas lo que van a hacer es afectar a los satélites que justamente causan los TIL o pequeñas desviaciones con el GPS.
Pues es un importante tema para tratar. Eh, bueno, entonces, eso es lo que le quería comentar, lo que es el crimen espacial. Bien, es parte de mi presentación. El tema es bastante amplio. No me quiero extender. Si hay alguna consulta. ¿Habrá alguna consulta? Perdón, Vladimir, yo tengo una. Sí, dime. Sí, con lo mencionado de Freddy con respecto a la parte de Lamas, que es la debilidad de la magnetosfera en el Atlántico Sur, mencionó que el Perú está dentro de esos países que forman parte de la zona de debilidad de la magnetosfera. Y tú Ujú. mencionaste que normalmente los satélites o se apagan y la Pues otra bien. o lo desvían, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué pasa con el Perusat? Técnicamente es un satélite que está debajo de esa zona de debilidad, ¿no? ¿Cómo se controla Ya. eso? ¿O utilizan una Mira, especie de shield? sí, mira, el Perusat, en realidad, este que hizo Airbus, tiene bastantes requerimientos. Un satélite, no te puedo dar específicamente de qué usar como especificar, pero un satélite cuando no tiene forma, es como por decir, tú quieres ir por una zona peligrosa, pero es la única que vas a pasar. No hay otra. ¿Qué haces? Caminas por esa zona, pero vas protegido. Trata de proteger. Entonces, los satélites, cuando no tienen otra opción, tienen mecanismos de protección. Entonces, eso es lo que hacen, en realidad la mayoría. Es como, por ejemplo, hay algo llamado debris, que es la basura espacial. La basura espacial está flotando. Y los satélites, si bien es cierto, tienen órbitas, por algo es lo que le llamamos derecho espacial, y el derecho espacial lo que trata es de determinar esas órbitas. Puede darse el caso de que una basura espacial choque, o se debe choque. En estos casos sí te puedo decir específicamente de Perusat, pero si te comentaba la respuesta. Cuando tu respuesta es, existen mecanismos cuando no tienen opción de protección para esa zona. En el caso de Perusat, en cuanto a Debris, en esto sí refiero, ¿no? Tienen un sistema en el cual detecta algún objeto cercano y lo evita. Pero, como te comento, hoy en día la tecnología está bastante avanzada. No significa que esta zona hay que evitarla. La órbita es única. Entonces, existen mecanismos en los cuales te protegen. Esa sería mi respuesta. Gracias. Sí, había alguien más. Me parece que Freddy parecía que levantó la... ¿Y Freddy, escucho? Hola, ¿me escuchan? Sí, dime. Sí. Bueno, era con respecto al tema que mencioné anteriormente, ¿no? Sí, básicamente, lo que quería saber es, bueno, ya que el ponente conoce bastante del asunto, pero no sé si es posible, o sea, hay manera de medir, por ejemplo, eh, de medir las partículas cargadas que digamos, o sea, la cantidad de partículas cargadas que atraviesan o que llegan a una cierta altura cerca de la superficie. El TEC le llama, el contenido total de electrones te refieres. Ya, sí, sí, ajá. Ya. Mira, hay proyectos, te comento, yo he tenido la oportunidad de trabajar en CONIDA durante 10 años. Hay diferentes proyectos, los cuales estudias lo que viene a ser, puede ser radiación cósmica, puede ser contenido total de electrones en la ionósfera. Si hablamos de radiación cósmica, en CONIDA, por ejemplo, están trabajando con unos tanques, los tanques Sherikov, en los cuales podrías determinar la radiación cósmica. Si hablamos de la ionósfera, hubo un proyecto que inclusive desarrolló el IGP, hizo una carga útil para determinar lo que es el contenido total de electrones. Y justamente eso, ahí hablamos de otro mecanismo. Cuando hablamos del TEC, o sea, hay dos formas, vamos a verlo así. Mediciones in situ
y mediciones por telemetría, si queremos decirlo de esta manera. Por ejemplo, si tú quieres saber el contenido total de electrones en la capa, la ionosfera se divide en capas, la D, la E, la F, ¿no? Tiene la E1 y la E2, perdón, la F1 y la F2. La D, generalmente es la más baja, que está en el día, pero en la noche no está, porque justamente se utiliza en el sol. Entonces, si tú quieres estudiar, por ejemplo, los 100 kilómetros, un satélite lo puede estudiar, sin embargo, lo estudia realmente con sensores que no están in situ. ¿Cómo mides el TEC, por ejemplo, en la ionosfera? Se usan los satélites, los cohetes sonda, justamente lo que Colombia quiere llegar a desarrollar un cohete sonda. Y el cohete sonda está llegando por encima de los 7 kilómetros, que es la capa de, por debajo no te sirve. Entonces, si quieres estudiar el TEC, el contenido total de electrones, con mediciones in situ, utilizas algunos dispositivos, son una especie de sensores que cuando el cohete está aproximadamente a los 40 kilómetros, a los 100 kilómetros por encima. El cohete tiene parte, vamos a ver, tiene la tobera con sus aletas, tienes el motor o el turbomotor, luego el contenedor de paracaídas, por encima viene la ojiva. Puede ser de una etapa, dos etapas, en fin. Cuando el cohete ya llega a los 100 kilómetros por encima, que es el objetivo, la ojiva por lo general se divide, se parte en dos. Al partirse en dos, se liberan unos sensores. No recuerdo ahorita el nombre, lo estudiaba en su momento, no recuerdo el nombre de los sensores, y empieza a tomar datos, diferencias de frecuencia. Y con estas diferencias de frecuencia obtienes la ionización de esa capa. Entonces, luego cae a tierra naturalmente o lo transmite por ondas de radio y de esa manera tú estudias el contenido total de electrones. Que se va a dar, hay un proyecto firmado con CONIDA, con Estados Unidos, con la NASA, que van a lanzar, creo que 15 cohetes, no sé cuántos más, en el año 2028, si no me equivoco. No sé cómo era este proyecto, pero ya hasta donde sé, hay un documento firmado en la cual ustedes van a tener un vehículo y van a poder presentar proyectos, propuestas. Esa es una de las formas. Ahora, puedes estudiar radiación, como te digo, ahora vamos a radiación cósmica con globos. En los globos puede estar algunos sensores, en este momento, que son sensores de radiación cósmica, que son aproximadamente hasta los 30 kilómetros que lleva un globo, dependiendo, y envía la data o la recepción. Existen diferentes métodos. Ahora, pues si tú quieres estudiar otra forma, están estudiando, hay un proyecto con Brasil, y hay alguien que está en Brasil, que no por ahí, que es el SACNEC, que es con la Mackenzie, creo que es la universidad, no recuerdo, en la cual está trabajando con antenas, señales BLF. ¿Qué es lo que hace? Tú recibes señales BLF, pero las señales BLF las recibes de la capa D. La capa D se ioniza en el día, pero no en la noche. ¿Por qué no en la noche? Porque como es la capa más alejada del... Porque vamos a ver, ¿qué ioniza la ionosfera? El sol, ¿verdad? Si no existiera el sol, obviamente no se ioniza la ionosfera, pues se llama así. Pero la capa más cercana al sol es la capa F. Tiene la F1, la F2, la F dispersa. Por debajo tiene la capa D y bien alejado, más cercana a la Tierra, tiene la capa D. De la noche la capa D casi no existe. O ionización es bastante baja. Entonces, con estas antenas o con estas señales BLF de muy baja frecuencia, lo que hacen es estudiar la ionización de esta capa. ¿Por qué? Si tú sigues un patrón, por ejemplo, aquí, tienes aquí tus medidas y después te un pico. Tus medidas y después te un pico. ¿Qué puedes observar en estos puntos? Que se ha ionizado, ¿verdad? Naturalmente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? O ha habido una explosión solar, o sencillamente ha habido un ingreso de partículas cargadas. Hay un proyecto, por ejemplo, que se está ahorita analizando, que se ha estudiado, que justamente han estudiado los sismos. Y han encontrado que hay sismos justamente en los puntos en los cuales ha habido ionización. ¿Qué se dice? Ah, perfecto. Entonces la capa D
la ioniza el Sol. Y si la ioniza el Sol, ¿por qué hubo una ionización y coincide con un sismo? Quiere decir que la Tierra liberó energía y ionizó esta casa. Son diferentes formas de las cuales tú puedes estudiar. Los proyectos son muchos. Sino que la parte espacial, en realidad, como les comento, es multidisciplinaria. Por ejemplo, yo te puedo hablar, por ejemplo, de un tema de antenas. Yo estoy hablando, una pregunta de Onboard Data Handling, que es la computadora a bordo. Te puedo responder algo ligero, no a detalle. Entonces, mecanismos hay varios. El más asequible para querer empezar, los que usar, necesita presupuesto. Se necesita presupuesto. Sí, es bastante elevado. Sin embargo, ¿cómo puedes hacerlo con globos, ¿no? Básicamente, lo que están haciendo hoy en día, Arduino o una X32, con tus sensores, lo pruebas, lo que ahí viene tu test, tu AIT, perdón, tus pruebas prevuelo, entonces haces todo el mecanismo. Mira, tienes todo tu sistema de un QSAP, tienes estructura, energía, tienes sensores, carga útil, y lo que no tienes es, obviamente, son trayectorias. ¿Qué más? Y luego haces tus pruebas, perdón, ya, haces tus pruebas, tienes otro sistema de un QSAP y lo lanzas haces tu terrena, que en QSAP también tienes que implementar tu terrena con tus antenas, puedes transmitir con telemetría o sencillamente con telemetría y tu restricción, o sencillamente lo almacenas aquí, una SD, lo recuperas a utilizar el control. Y ese sí es un proyecto espacial y está relacionado bastante con QSAP. O sea, no está al mismo nivel, pero es el más asequible inclusive para ti. No sé si respondí tu pregunta. Sí, más o menos, ¿cuánto es el costo de un QSAC? Con QSAT, a ver, te voy a dar un costo aproximado que sabía hace un momento, hace unos años, $50,000. Pero ojo, De uso, de 10 centímetros. de 10 centímetros de una unidad, sí, pero ojo, Ah, es QSAT. Otra cosa es el lanzamiento. Tú puedes comprarlo, pero otra cosa es el lanzamiento. Es como, por ejemplo, mira, claro. sí, yo te decía, tú haces toda la estructura, ya. Aquí lo estudian la estratosfera, 30 kilómetros. Perfecto. ¿Cuál es mi medio de vuelo? Mi mecanismo o mi transporte. El globo, ¿verdad? Claro. El globo no tiene sentido. Entonces, ahora, existen diferentes proyectos. La UNOSA, por ejemplo, hay un proyecto con Japón, mejor el Kibo Cube. Si más no me equivoco, Kibo Cube, que lo tiene la UNO de Japón. Japón, ¿qué te dice? Hace concursos, ya. Te da todos tus mecanismos de propuesta para que tú los desarrolles, lo pruebas, lo envías obviamente las propuestas de acuerdo a los formatos que ellos tienen, ellos lo evalúan, si calificas, dice ya, bacán, vamos a lanzar tu. Ahora, mira, existen mecanismos de lanzamiento. Ellos dicen, ya ganaste, vamos a lanzarlo, pero tú lo fabricas y tú lo llevas hasta Japón. Ellos solamente lo lanzan. Existen mecanismos de lanzamiento. El QSAT lo puede lanzar de dos formas. Les hablé, bueno, voy a regresar al anterior porque esto está allá. Ya una lámina que está en blanco. No dejar. Esa es la primera. Ahí. Bien. El QSAT, por ejemplo, tiene dos mecanismos de lanzamiento. Uno, lo lanzas con un cohete. El cohete llega, va con una estructura y lleva varios QSAT. Los QSAT utilizan una técnica, básicamente de las antenas, que viene a ser no recuerdo el nombre, si tú quieres hacer, hay unos animalitos o dibujitos que los hacen con papel origami. Las antenas hoy en día se hacen con origami. ¿Por qué? Porque las antenas son grandes, entonces no pueden entrar aquí. Tú sabes que un satélite, un cohete, para que te lleve un equipo, mientras más volumen sea, más costo. Pero son origami. Tienen unas estructuras en las cuales los van a usar. Y aquí tiene un resorte, cuando el cohete llega a la altura, a la órbita que va a lanzar, se expulsa. Hay que recordar que las órbitas de el cohete no se deja en la órbita, se deja en una órbita y el satélite
va a la órbita final, en la cual ya va a estar. Un CubeSat simplemente lo libera en una órbita específica. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo es que vaya en un cohete hasta la estación espacial. Y la estación espacial sale un astronauta y suelta el cruz. Son los dos mecanismos. El Kibokube de Japón hace el segundo, que lo lleva a la estación espacial y ya lo libera. Ahora, nosotros tenemos acá en Perú, se ha lanzado, por ejemplo, el Shasky. El Shasky 1 tiene el FUSAC, ¿no? El FUSAC de la Católica. Y había el UASAC, UASAC de la base peruana. Estos dos lo lanzaron en cohete, entendido. Y este Chasqui 1 se dio en este caso, que fue con los rusos, que lo llevaron allá a la estación espacial y no liberaron. Y esto es lo más costoso. Lo más costoso es el lanzamiento. Ahora, mira, si tú lanzas tu satélite o tu CubeSat, el CubeSat no significa que va a funcionar. Que puede funcionar en tierra. Y ahora en tierra tienes que haber implementado las terrenas. Las terrenas son receptores, son antenas. En fin, este es otro costo. Este es un costo. Que te digo, $50,000 costaba hace como 5 años, no sé ahorita. Me mentiría, digo, ahora falta la terrena. Las terrenas son receptores, son antenas. Y luego viene el lanzamiento, que es el servicio de lanzamiento. Es costoso. Pero, ahora, que lo lanzas, no te garantiza que funcione. Puede que no funcione. Claro. De la PUC, esta vez el doctor de que ha funcionado, de que envía información, pero ¿cuál es lo más importante? Funcione o no funcione, esto es lo más importante. Lo que has ganado, el conocimiento, la experiencia. ¿Por qué? Porque has pasado todas las etapas de un satélite. Esto es lo más importante realmente en estos proyectos de CubeSat. Ahora, como te dije, lo más accesibles son globos. Si se quiere hacer un CubeSat, con concursos. Los concursos te proponen el lanzamiento. Bien, no sé si habrá otra consulta. Gracias, gracias. Bien, si no hay preguntas, gracias por la invitación. Bien, dejo de compartir. Que viene desarrollando y pues fue un trabajo, una investigación que bastante relevante para nuestro país y también para las empresas nacionales que vienen surgiendo y pues va a ser muy importante seguir desarrollando este tipo de tecnologías. Y te agradecemos por todo ello. Nosotros, igual como una institución privada, de igual manera venimos trabajando en este sector aeroespacial y es muy gratificante poder contar con ustedes y poder compartir todos estos conocimientos. Y como recompensa a ello, hacemos la entrega de este certificado, este reconocimiento a nombre de la empresa Automation. Muy agradecido por contar con tu presencia y aceptar nuestra invitación de poder participar en este evento como expositor en la 6ª Jornada Internacional de Ciencias Avanzadas, Astrodinámica y Teledetección, ISAT, del 23 al 24 de enero de 2026. Te hacemos la entrega de este reconocimiento. Esperamos contar con tu presencia también en los siguientes eventos que iremos organizando como todos los años esta jornada. Bien, y muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias. Bien. Culminado entonces en esta tarde de esta ronda de presentaciones, continuaremos el día de mañana
nuevamente con esta jornada, como todos los años. Bueno, este año tendremos 2 días de presentación, a diferencia de los años anteriores, que eran 3 días. Pero bueno, el día de mañana continuaremos con el ponente Carlos Enrique Guaroto, el tema aeronáutico y aeroportuario. Bueno, es un aeronáutico aeroportuario con el tema del ABC de la meteorología aeronáutica, tu primer checklist hacia el espacio. Bien, muchas gracias con todos en esta tarde. Agradecer a todos por la participación y los esperamos con la jornada científica el día de mañana. Gracias a todos y muy buenas tardes. Las ponencias serán grabadas y colgadas también en nuestras diferentes plataformas que tenemos con el nombre de Empresarial Automation. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias.